Dios y patria, muy buenas tardes. Una calurosa bienvenida a todos nuestros presidentes de Junta de Acción Comunal del corregimiento San Antonio del Prado, de parte de la metropolitana del Valle Aburrá, de nuestro comandante, señor brigadier general Carlos Humberto Rojas Paón. Le damos un caluroso abrazo y una bienvenida a continuar con el estudio de este espacio pedagógico, el cual busca que nuestros presidentes de Junta de Acción Comunal se preparen y sean promotores de convivencia ciudadana, que sean aquellos mediadores que puedan transmitir la información y puedan actuar directamente en las circunstancias de problema o conflictos que viven en su jurisdicción. Por ello, realizamos este espacio, brindamos este lugar a esta actividad pedagógica para poder asesorarlos o explicarles un poco en norma lo que tiene que ver, digamos, con el fin esencial que cumple la policía, que es poder garantizar que se proteja la vida y los bienes, que se mantenga la convivencia entre la comunidad, por lo cual ha establecido diferentes normas, diferentes maneras de llevar esa concepción de poder eh, mediar entre las personas para que esa diferencia no se forme en un problema y el problema se escape. Se han dispuesto diferentes normas, se realizan diferentes decretos por parte de la administración municipal y se estipulan algunas ordenanzas por parte de la Cámara de Representantes, de la Cámara Baja del Congreso, ¿cierto? Y se expiden leyes por parte del Congreso. Entonces, el fin esencial de todo este trabajo, que por una parte es la función de policía y por otra parte es el poder y la actividad de policía. Pero, subintendente, ¿de qué se trata esto? Esto está estipulado en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en lo que tiene que ver a las formas de aplicar ese carácter de policía. El carácter de policía es poder llevar convivencia, es poder normar o estructurar a la comunidad para poder convivir en paz, para poder entenderse entre ellos, por cual se crean unas categorías, que es la categoría de seguridad, tranquilidad, ambiente y salud pública. Dentro de estas categorías se estipulan unos comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana que tienen que ver con las acciones que no deben realizar los ciudadanos. Y todo ello va enmarcado en un carácter que es preventivo. El objetivo es siempre prevenir las circunstancias, los malentendidos, los comportamientos inmorales o que no vayan con la ética o que sean que de alguna forma, eh, digamos, incomoden al vecino, al otro, no se vaya a convertir en un conflicto y se escale a un delito. Entonces, la idea fundamental es esa. Por ello, la Policía Nacional le brinda la información a los líderes, presidentes de Junta de Acción Comunal y a la comunidad en general para que entienda qué comportamientos no se deben hacer y cómo se deben manejar las situaciones cuando hay una diferencia, se presenta un problema y por último un conflicto. Cómo poder mediar, cómo poder controlar, cómo poder buscar una solución, ¿cierto? Un diálogo entre las partes. Por ello, la invitación a los presidentes de Junta de Acción Comunal es a poder comprender o, digamos, de alguna manera, absorber esta información y poder ser promotores, multiplicadores en cada uno de sus sectores donde se presenten algunas circunstancias, diferencias, malos comportamientos, buscando que sea algo inmediato. De igual forma, pues de la mano de la Policía Nacional, todo del cuadrante, la patrulla del cuadrante, pero sí que comprenda y sepa cómo manejar estas circunstancias para que no se demore la atención y no se escale el problema, que es, en últimas, el objetivo del código. El objetivo es poder ser preventivo, poder actuar directamente para que no se conviertan estos comportamientos en un delito, para que no se lesione o no se afecte la seguridad, la tranquilidad y mucho menos la vida, la integridad o la vida de las personas. Eso es lo que buscamos. Por ello, eh, iniciamos este espacio pedagógico
Ya hemos visto alguna temática, el por qué, y pues vuelvo y le reitero, bienvenidos los presidentes de Junta Comunal a este espacio pedagógico. Van a ser promotores o gestores de convivencia, promotores en su jurisdicción. Lo que les decía, es necesario que el presidente de Junta Comunal, que es el que tiene contacto directo con el ciudadano, el que sabe las circunstancias, el que sabe los problemas que le atañen a su jurisdicción, a su comunidad, el que sabe cuáles son las diferencias y las problemáticas que se presentan entre los ciudadanos en términos de convivencia, pues sean los primeros en acompañar, los primeros en mediar, los primeros en estar, digamos, dialogando y mediando entre estas partes para que no, vuelvo y le reitero, no se convierta en un delito. Buscamos desde aquí eh, ir reduciendo esos índices de lesiones personales, buscando ese, digamos, prevenir hasta el homicidio, prevenir todas esas circunstancias que dañan a nuestra comunidad. Porque, en fin, no es perder una meta, una estadística, es perder una persona valiosa que nunca más podremos volver a recuperar. Después de un homicidio, no puede recuperarse una persona, así exista el perdón, así exista el diálogo, digamos, entre las partes, pero no se puede recuperar una vida. Entonces, eso es lo que busca la Policía Nacional, que preveamos o evitemos circunstancias en donde pueda verse afectada la integridad y la vida de las personas. Entonces, el promotor de convivencia y seguridad ciudadana, promotor, va a acompañar, va a hacer un diálogo entre las dos partes que se encuentran en el conflicto, ¿cierto? Va a buscar prevenir el comportamiento, o si ya se ocurrió el comportamiento contrario, prevenir que ocurra el delito, ¿cierto? Va a controlar y puede convertir, bueno, ese comportamiento se convierte en un delito, pero es prevenir, es mediar antes de que se lesionen, es mediar antes que se agredan, es mediar antes que se quiten la vida, ¿cierto? Es un canal. Entonces, el promotor de convivencia es un canal. Su intendente, pero necesitamos la Policía Nacional. Claro que la Policía Nacional va a estar apoyándolos en cualquier circunstancia, pero digamos que la patrulla del cuadrante va a estar realizando un trayecto largo en su cuadrante y él no va a estar inmediatamente en el lugar cuando ocurran los hechos. Digamos. Entonces es necesario llamarlo, o puede que ocurra que esté en el lugar, ¿cierto? Pero puede que no, puede que esté en otra circunstancia o haciendo otra actividad y el primero que va a poder estar presente es la comunidad, va a saber del conflicto que hay. Y el presidente de Junta de Acción Comunal, puesto que vive en el territorio, puesto que está en contacto, va a ser el primero en atender. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ser el canal para poder desescalar ese conflicto, ¿cierto? Veíamos que la diferencia es que dos personas tienen características, ¿cierto? Que no son similares y por ello, pues, se crea como un roce, ¿cierto? La diferencia. El problema es cuando ya las dos partes eh, no se comprenden, ¿cierto? No se comprenden. Y pues aquí ya van chocando, ¿cierto? Y el conflicto es cuando las dos partes creen tener la absoluta razón y no quieren mediar, no quieren hablar. Entonces, cuando ya se presenta un conflicto, el promotor de convivencia ciudadana va a ser el canal para que hable, ¿cierto? O si podemos llevar la circunstancia, digamos, en términos que no se ofendan y en términos que si quieren no hablar, pues no hablen, pero tratar de mediar para que no ocurra más mientras se prevé, mientras se controla la circunstancia, ¿cierto? Entonces, aclara la situación un poco. Ojo, no tenemos que ser invasivos, no tenemos que ser ofensivos, no tenemos que llevar prejuicios. Tenemos que tratar de ser pacificadores, controlar y llevar a la persona a tranquilizarla, a comprender que esto puede llevar más circunstancias, a comprender que no es necesario que actuemos con violencia, ¿cierto? Dejando compromisos a ambas partes. Bueno, esto es cuando ya se llega a una mediación, cuando se hace, digamos, la conciliación o mediación entre las partes, ¿cierto? Se dejan unos compromisos. También se puede hacer por parte del promotor de convivencia, ¿cierto? Puede realizar y decir, venga, doña María, pues la verdad, un favor, pues no deje la basura aquí, porque le molesta a don Pedro. Don Pedro, no sea ofensivo con doña María. De algunos términos
digamos, de alguna manera diplomática o que no sean agresivos hacia ellos. Recordemos que las personas nos manejamos por sentimientos. Esa persona en ese momento, digamos, tiene revueltos esos sentimientos, tiene las emociones, digamos, disparejas y puede estar agresivo. Entonces tenemos que tener mucho tacto, mucha empatía, tener ese pensamiento multiperspectivista que, digamos, que nos dan las competencias ciudadanas, que es poder ponerme en el puesto del otro. Bueno, don Pedro está ofendido porque doña María le deja la basura de su casa, enfrente de su casa, ¿cierto? Doña María está ofendida porque don Pedro no le dijo de forma cortés, sino que le dijo con groserías. Entonces, poder comprender a ambas partes, ya que se está fuera del conflicto, ¿cierto? Entonces, la invitación es eso, que el presidente de Junta de Acción Comunal sea el líder en su comunidad y también sea ese promotor en convivencia, que pueda llevar a controlar las partes, a poder apaciguar, a poder ser pacificador. Entonces, esto nos lleva a que el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, ¿cierto? Tiene un carácter preventivo, tiene una forma o, digamos, un mapa de procesos o tiene una forma de aplicarse, ¿no? Entonces, este código está estandarizado en la ley 1801 del 2016, ¿cierto? Por una parte se va a hacer lo normativo, ¿cierto? Digamos, lo que explica la ley, que explica la norma de cómo se debe hacer o cómo está estandarizado hacerse. Y por otro lado, dejamos los primeros auxilios psicológicos. ¿Qué es? Es poder llegar a esa persona que fue afectada, poder comprenderla, poder ser empático con ella y poder ayudarla a que supere esa situación. Puede ser una situación que para nosotros en el instante veamos que no es tan compleja, pero la persona, vuelvo y le digo, nos manejamos por emociones, por sentimientos, y ella sí se siente afectada en ese instante, sea o no sea tan relevante la situación, ¿cierto? Entonces, la ley 1801 del 2016 plantea un proceso único de policía, ¿cierto? Que lo hace a través del artículo 213, que es una forma de desescalar ese conflicto, ¿cierto? También, por otra parte, o sea, de otra forma, de otra manera, se puede realizar la mediación policial que está en el artículo 154 y, digamos, la tercera sería los métodos alternativos de solución de desacuerdos y conflictos que está en el artículo 231, que en esta vienen a hacer algo, digamos, más de trámites, digamos, o digamos, más de escritorio, por decirlo. No es tanto así, pero para poder tenerlo presente. Y aquí ya se van a hacer conciliaciones y mediaciones, digamos, más complejas o que tienen que ver más con lo jurídico, ¿cierto? Entonces, en el proceso único de policía, tiene dentro de él el proceso verbal inmediato, que viene en el artículo 222. Los presidentes que puedan tener el código pueden observarlo, pueden leer y comprender de qué se trata. Entonces, ese proceso único de policía viene el proceso verbal inmediato que va a ser aplicación de quién? De la Policía Nacional, del comandante de estación, del comandante de vigilancia o del cuadrante que vaya a atender el caso. Entonces, este proceso verbal inmediato se va a hacer en el instante, en el mismo sitio. Se va a realizar a tratar de controlar, de apaciguar, tratar de crear un canal para que las personas puedan dialogar, que puedan, digamos, volver a la tranquilidad, volver a la normalidad y no, vuelvo y le digo, no se escale ese conflicto a ser más grande y a pasar a términos legales cuando ocurra un delito. También está el proceso verbal abreviado, que está en el artículo 223, y este viene siendo, eh, puede ser de oficio, hay una citación, llaman a las partes a la oficina. Entonces puede ser ante el inspector de policía o ante el alcalde municipal, que sería la segunda instancia, ¿cierto? Ellos son los que manejarían este proceso verbal abreviado. Aquí viene frente a que ya ocurre un comportamiento contrario y se le pudo dar aplicabilidad a una orden de cumplimiento. Entonces, se hace, digamos, mediante esta instancia. El inspector de policía verifica
si amerita o no amerita lo que dice la orden de comparendo de la aplicación de una medida correctiva. Y se hace el proceso verbal abreviado. Por otro lado está la mediación policial. Esta mediación policial es un medio de policía, una herramienta que tiene la autoridad de policía para poder eh, desescalar, para poder controlar a las partes. Entonces se llama a una reunión y se escuchan ambas partes, ¿cierto? Se plantean unos compromisos. Se trata de disolver o disminuir o eliminar ese comportamiento y esa situación que creó el conflicto, por lo cual se establecen unos compromisos de cada parte, como lo decía anteriormente. Entonces, doña María, no arroje la basura, don Pedro, no sea agresivo, no sea violento con las palabras contra doña María, y se controla la situación, se dan unos compromisos, ¿no? Los métodos alternativos de solución, aquí viene la mediación, o la mediación no más, y la conciliación. La mediación, con la mediación policial son diferentes. La mediación policial es un, un, digamos, un método o una herramienta que utiliza la Policía Nacional, pero solamente es el canal para que ambas partes solucionen, ¿cierto? La mediación normal tiene que ser una persona especializada en mediación, que ser una persona que conozca de las leyes, que conozca el derecho, ¿cierto? Que esté facultado para ello, para poder hacerlo, ¿cierto? Y la conciliación también, un abogado que tenga conocimiento amplio de la conciliación, que esté inscrito ante el Ministerio del Interior, ¿cierto? Que pertenezca a una sala de conciliación para que pueda realizarlo. Listo. Y por otro lado vienen los primeros auxilios, primeros auxilios psicológicos, que es atender a una persona afectada en algún. Una persona afectada dentro de este conflicto. Tenemos que saber llegar a ellos, poder eh, buscar controlarla, apaciguarla, que tenga calma y que esto no se vuelva una revancha, que no se vuelva una violencia, que no se vuelva una venganza, porque una circunstancia pequeñita, por no poderla manejar, se nos puede convertir en una fatal. Entonces, tenemos que controlar la situación desde ese instante, prevenir hechos más lamentables. ¿Qué son los primeros auxilios psicológicos? Estos describen un apoyo, una propuesta a una persona que está sufriendo y que puede necesitar ayuda. Entonces, identificamos que la persona puede estar afectada, la abordamos de una forma no invasiva, ¿cierto? Estamos en la circunstancia con ella para poder prevenir identificando qué factores le están afectando. ¿Qué temas abarcan los primeros auxilios psicológicos? Pues eso tiene que ver con brindar, con apoyar, con ayudar, ¿cierto? A la persona de una forma no invasiva, como le digo, no invasiva. No tenemos que, pero dígame qué fue lo que sucedió, pero ¿por qué usted piensa eso? No, no tenemos que ser invasivos porque esto se tornaría de una forma violenta. Tenemos que controlar, estar en calma, escuchar a la persona, orientarla, pero no invadir sus sentimientos, sus emociones, ni su privacidad. Evaluar las necesidades y las preocupaciones de cada persona. Eso es lo que le decía, el pensamiento multiperspectivista, el pensamiento que tenemos de poder ser empáticos, de poder situarme en los zapatos del otro, de poder orientarme. ¿Qué está sintiendo esa persona en este momento? ¿Por qué le afecta tanto? ¿Cierto? A través de ello podemos orientarlo de una forma controlada. Ayudar a la persona a atender sus necesidades básicas como comida y agua, ¿no? Tratar de controlarla, tratar de buscar digamos, que pueda tomar agua, que pueda sentarse, que pueda controlarse. ¿Listo? Ya la persona cuando come o cuando bebe agua o cuando respira bien o cuando se sienta, va a ir desescalando sus emociones, sus sentimientos y va a poder comprender un poco más la circunstancia. Escuchar a la persona, pero no presionarla para que hable.
no sacarle y obligarlas, porque esa persona está en un colapso emocional. Si buscamos y la presionamos, lo que va a hacer es que esa persona va a ser violenta contra nosotros. Reconfortar a la persona y ayudar a sentirse en calma. Toca tener cuidado. Para reconfortar a la persona no hay que comparar la circunstancia de ella con una circunstancia mía y hacer que la circunstancia de ella sea más pequeña. No, hay que entender que para ella es importante. No podemos decir, ah, pero es que esto es una bobada. Mira, a mí me pasó una cosa que sí era importante, porque eso está afectando sus sentimientos. Es importante para ella. Tal vez para usted no, pero para ella sí. Entonces nunca podemos compararnos, nunca podemos invadirla. Vuelvo y digo. Entonces hay que reconfortarla, pero desde la calma que tenga ella, desde lo que ella me exprese, poder eh, darle en todo momento a entender que puede confiar en mí, que yo voy a estar con ella, pero que no voy a ser agresivo ni invasivo, ni que la voy a controlar o a dominar. Solamente estoy para ayudarla, para apoyarla en ese momento. Ayudar a la persona para acceder a la información de servicios y apoyos sociales. Listo, brindarle todos los teléfonos o decirle, bueno, vamos a llamar a la policía, vamos a hacer esta circunstancia, yo tengo acá, voy a llamar, ¿cierto? Espéreme, siéntese ahí, controles. Listo. Proteger a la persona de situaciones que las pongan aún más a una afectación. Si yo veo que la está afectando el lugar, la puedo retirar. Si yo veo que hay una persona que le está agrediendo, pues la retiro. Trato de buscar un lugar seguro para ella, para que comiencen a bajar las malas, digamos, emociones que tiene y pueda controlarse, pueda tranquilizarse, ¿no? ¿Cómo se aplican los primeros auxilios psicológicos? Entonces, lo primordial es la escucha activa, que es conversar con la persona y charlar de una forma atenta, empática, cordial, con un buen tono y escuchando lo que ella me dice, comprendiendo lo que ella me dice. No tanto hablando, pero sí escuchando y comprendiendo lo que ella me está diciendo. Apoyar a la persona para que se calme por medio de una respiración tranquila, pausada. Revisar lo que necesita la persona y atender de mayor a menor lo que requiere. Llevarla a un lugar más tranquilo, darle agua y algo de comer. A tener en cuenta la aplicación de los primeros auxilios psicológicos. Revisa si la persona requiere el acompañamiento posterior, un profesional, un psicólogo, ¿cierto? O si requiere asistir a medicina legal, si requiere asistir a la fiscalía, ¿cierto? Pero primero que todo, vamos a controlarla y verificar si requiere ir a médico por si está mal o a psicólogo. Tenemos que verificar estas circunstancias primero. Brindar información a la persona sobre hábitos saludables que le permitan la recuperación emocional. O sea, comer, comer bien y, digamos, poder dormir bien, acompañarse, verificando que la persona pueda estabilizarse emocionalmente y pueda eh, apaciguarse la situación. ¿Qué no son los primeros auxilios psicológicos? No es una terapia, no es una intervención psicológica, es un momento en el que una persona que tiene conocimiento de ellos y una persona que quiere controlar la situación, quiere ayudar, que tiene empatía, acude a controlar la situación y acude a ayudar a la persona que está, digamos, en ese momento inestable o que está herida en ese momento, que está ofendida. Entonces, poder ayudar a que esa persona controle sus emociones y no vaya a ocasionar no sé, un hecho de sangre o, digamos, o cometer un delito por las mismas emociones que está sintiendo en ese instante. No es una intervención médica frente a los daños físicos o lesiones, solamente un acompañamiento, ya que no la está viendo un profesional de medicina ni un psicólogo, la está viendo una persona dispuesta para ayudarla, pero
no es una intervención como tal. Por ello, la persona que presta los primeros auxilios psicológicos, si ve que amerita llevarlo donde un profesional, realiza ese acompañamiento y esa dirección, esa guía para llevarlo a donde un profesional, sea médico o sea un psicólogo. No es una manera de diagnosticar personas, solamente se está apoyando, se está ayudando, pero no estamos diagnosticando a las personas, digamos, o encasillando en ese momento cómo es la persona, porque está alterada. Una herramienta que solo los profesionales de la salud pueden utilizar. No, los primeros auxilios pueden ser usados por cualquier ciudadano que tenga conocimiento de ellos, que sepa emplearlos. En este caso, los presidentes de junta subcomunal, que son los llamados a intervenir en estas situaciones, ya que van a ser promotores en convivencia ciudadana. ¿Cuándo se aplican estos primeros auxilios? A partir de que hay una situación, una crisis, que es el conflicto, ¿cierto? El choque entre dos personas y se crea, digamos, de alguna manera, para alguno de ellos, una herida, sea moral, psicológica, algo que los haga sentir mal. Entonces, en ese instante, el promotor de convivencia, el mediador, va a intervenir, va a colaborar para el diálogo y va a tratar de calmar los ánimos, tratar de ayudar a la persona que fue afectada. Se aplican en 72 horas, 72 horas sucedió el hecho. En ese transcurso de tiempo, ya posterior, ya tendría que ser una ayuda profesional. Después de 72 horas ya tendría que ser una ayuda profesional. En 72 horas pueden ser los primeros auxilios psicológicos. Los puede aplicar cualquier persona entrenada, capacitada, que esté instruida en esto, que sepa qué se debe hacer y qué no se debe hacer, ¿no? Y puede hacerse también por las líneas de atención al ciudadano, puede hacerse por una llamada a la línea emocional, o también puede ser profesional en la salud si se encuentran o si tenemos al alcance profesional en la salud mental o médicos, pueden estar y asistir en este momento. ¿Cuándo no se aplican? Cuando está en riesgo la vida de una persona. Lo importante es resguardarla y la llevamos a un lugar seguro, ¿cierto? Entonces, en ese instante, inmediatamente pues no se van a aplicar, se va a trasladar y se le va a brindar ese apoyo emocional y esa tranquilidad. Cuando las personas cuando la persona presenta un ataque de pánico, solamente es estar con ellos, escucharlos, atenderlos, verificar que no les vaya a ocurrir nada, pero pues, en ese momento no se puede intervenir o no se puede dialogar porque la persona está demasiado afectada. Si la persona está violenta, no la puedes calmar. Si sientes que no puedes controlar la situación, si la persona está bajo los efectos de sustancias psicoactivas o alcohol, porque no está en su raciocinio, ¿cierto? No está en su esfera de modo, tiempo, lugar, no está situada en qué es lo que está haciendo. Si la persona está dentro de una crisis, entonces, ¿qué es una crisis? La crisis psicológica es una etapa donde no se pueden controlar las emociones, los sentimientos están disparados y puede haber un colapso, puede ser cognitivo, emocional, sensorial, psicológico, se desestabiliza la persona y por ello puede cometer un error, una mala acción, un delito. Esto es lo que buscamos con los primeros auxilios. Por un lado decíamos que vamos a controlar la situación con las normas, ¿cierto? Aplicando lo que es la mediación policial, aplicando lo que es el proceso único de policía, aplicando esto, ¿cierto? Y por otro lado, pues este factor humano y, digamos, prevenir que una acción, una emoción pueda llegar a cometerse un delito. Y lo hacemos a través de los primeros auxilios psicológicos, ¿cierto? Estas crisis tienen dos etapas. En la primera etapa, digamos, es un proceso básico o un inconformismo que hay, digamos,
puede presentarse generalmente, dice, en cambio de una etapa de la vida, ¿cierto? O una discusión pequeña. Ya la crisis en segunda etapa tiene que ser tratada por un profesional, es una circunstancia más compleja y puede generarse, digamos, también en situaciones como accidentes, emergencias, conflictos, catástrofes, y tienen que ser, digamos, valoradas o vistas de otra forma. Listo, ¿qué hacer durante la aplicación de los primeros auxilios psicológicos, cierto? Vamos a contener, vamos a tener la calma. ¿Qué se debe hacer durante la aplicación de estos primeros auxilios psicológicos? Se debe controlar la situación, contener la calma, ¿cierto? Mantener ese momento tranquilo o que no exceda, ¿cierto? Informar a las personas, no tranquilizar, tratar de mediar, no dejar sola a la persona afectada, ¿cierto? Conectarla con una red de apoyo, ¿sí? Puede ser con su familia, puede resguardarla y orientarla en un lugar seguro, ¿cierto? Con su familia, sentarla, darle de beber agua, ¿cierto? Y si se necesita ayuda profesional. Mostrar interés y atención hacia la persona que está en crisis, mostrar ese interés, esa empatía, ese sentimiento de comprensión hacia la otra persona, hacia la persona que está en crisis. Durante la aplicación de los primeros auxilios psicológicos, evitar aprovecharse de la situación eh, para conocer información extra, dar consejos o divulgar información